complicaciones desde un mal diagnóstico, manejo y tratamiento de la fiebre reumática o pacientes que tienen faringitis, amigdalitis, otitis media causada por el estreptococo, en la cual va a llegar a presentar lesión de la válvula mitral y de la aórtica en el porcentaje correspondiente, y una vez que han tenido la lesión, entonces ahora vean cuál es la complicación. Por eso les digo, todo va relacionado con el mal diagnóstico y tratamiento. Entonces vamos a ver ahora lo que se llama endocarditis infecciosa. Siempre hablando de todas las complicaciones que va a tener el paciente. ¿Cómo definen endocarditis? La endocarditis, ¿qué es? Una infección del endocardio, condicionada o producida ¿por qué? Por bacterias, por hongos, clamidias y riquecias. Antes denominaban ustedes endocarditis bacteriana, pero no solamente eran bacterias las que condicionaban la endocarditis. En cambio acá tienen por hongos, clamidias y riquecias. Ya entonces de ahí que cambia, ya no es endocarditis bacteriana, sino se conoce como endocarditis infecciosa. Cuando llevemos, escuchen bien, cuando llevemos la cardiopatía congénita cianógena, la persistencia del conducto arterioso, van a ver que el paciente, el niño, va a presentar endarteritis. Obviamente no es a nivel de la válvula, esto va a ser a nivel del endotelio vascular extracardíaco, ¿ya? El endotelio no es a nivel del tejido conectivo, a nivel de las válvulas, ¿ya? Entonces ustedes van a decir endarteritis, pero estamos hablando de lo mismo, ¿ya? Infección secundaria, pues, a procesos bacterianos, fúngica, clamidias o riquecias. La endocarditis, ¿qué es? Es una infección, o sea, de las válvulas, ¿verdad? De las válvulas. Y acá tienen la válvula tricuspidia, vean acá las vegetaciones, la válvula mitral y vean las vegetaciones. En cambio, en la endarteritis, acá tienen la aorta, la persistencia del conducto arterioso, y por el jet, por el flujo del jet que va a tener mayor presión de la aorta sobre la pulmonar, va a comenzar a presentar lesiones a nivel del endotelio de la arteria pulmonar, y cualquier infección que vaya a tener el niño, entonces a la lesión del endotelio va a irse a acentuarse ya sea una bacteria, un hongo, riquecia, clamidias, el germen correspondiente, pero frente a una lesión previa. ¿Ya? Entonces ustedes van a decir acá lo que tiene, que es endarteritis infecciosa. ¿Están entendiendo, verdad? Endocarditis es cuando son las válvulas y endarteritis cuando es el endotelio del vaso. En el caso de la persistencia del conducto arterioso, ¿cuál va a ser el afectado? La arteria pulmonar, el endotelio. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Qué es lo que va a ir a formar? La vegetación o verruga, ¿por qué está formada? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y bacterias, ¿ya? Acumulación, fibrinas, leucocitos, plaquetas y bacterias. Todo lo que compone, todos los hemocomponentes de la sangre. Más las bacterias, más las riquecias, más los hongos, más clamidias, ¿ya? Entonces van a ser vegetaciones sépticas. Vean acá los factores hemodinámicos traumáticos y las otras maniobras que producen traumatismo de piel y mucosas, drogadicción en focos sépticos, la endocarditis infecciosa. Entonces, ¿qué es lo que va
a presentar, uno, presencia de inmunocomplejos que van a condicionar depósito de fibrina y van a tener en este lado izquierdo endocarditis trombótica, pero no bacteriana, no bacteriana. Por el otro lado, si van a tener ustedes cualquier proceso infeccioso a nivel de la piel, orofaringe, tubo digestivo, vía urinaria, en cualquier sistema que tengan ustedes una bacteremia transitoria, que va a haber adherencia y colonización. Si juntas ahora las dos, ¿verdad? Las dos. Uno, endocarditis trombótica no bacteriana, más la bacteremia transitoria y adherencia de la colonización, ¿qué es lo que va a ir a formar? Una vegetación séptica. Ahora, la vegetación séptica, dependiendo del lugar donde vaya a localizarse, si se localiza en la válvula tricuspidia o pulmonar, ¿qué les va a dar? Tromboembolias pulmonares sépticas. Si se localiza a nivel de la válvula mitral o de la válvula aórtica, ¿qué les va a condicionar? Accidentes vasculares embólicos sépticos. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer si es a nivel de las válvulas? Van a ir viendo en las próximas diapositivas cómo la vegetación destruye el aparato valvular y subvalvular. Cuando comentaban nosotros de causas de insuficiencia mitral, tenían ustedes las agudas, secundaria a endocarditis infecciosa. Vean acá. Entonces, cuando es séptica, puede condicionar embolias pulmonares, puede haber aneurismas micóticos y pues les voy a explicar el por qué se llama aneurismas micóticos. Y por el otro lado, van a tener la vegetación, va a continuar con la bacteremia y que va a condicionar mayores complicaciones a nivel renal. Entonces van a tener ustedes glomerulonefritis autoinmune, van a producirse vasculitis por inmunocomplejos y el paciente que va a tener en el examen físico van a encontrar ustedes un vaso agrandado. ¿Ya? Y en las manifestaciones cardiológicas van a tener pues ustedes insuficiencia mitral, tricuspidia o aórtica por destrucción del aparato valvular o subvalvular. Y en las extracardíacas, ya saben, vasculitis y va a presentar glomerulonefritis. Vean acá las vegetaciones que llegan a presentar, vean a nivel de las válvulas. Y estas vegetaciones van a destruir todo el aparato valvular. La válvula se la va a destruir, vean acá las cuerdas tendinosas. Si se va a destruir la válvula y las cuerdas tendinosas, entonces, ¿qué les va a condicionar? Insuficiencia de la válvula afectada. Vean acá todas las vegetaciones, miren, todas las vegetaciones como racimos de uva, en la cual va a producir destrucción del aparato valvular. Vean acá las vegetaciones, vean las vegetaciones. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es la patogénesis? Primero, tiene que haber un huésped susceptible, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener una lesión valvular. Ahora, puede ser lesión valvular o puede ser que el paciente tenga una prótesis. Lo único es la endocarditis del lado derecho, vale decir, lesión valvular tricuspidia. Pacientes que son sometidos a hemodiálisis, pacientes que tienen catéter venoso central, pacientes que tienen electrodos de marcapaso, que están infectados, ¿qué es lo que van a condicionar? Lesión de la válvula tricuspidia sin tener lesión orgánica, Un ejemplo, acá tienen ustedes, están viendo el cursor, ¿verdad? El cursor.
acá en el corazón. Esta es la válvula tricuspidia. Muy bien. Cuando colocan ustedes el catéter venoso central, ¿por qué les piden, después de la colocación del catéter venoso central, por qué les piden una radiografía de tórax? Para ver dónde está la punta del catéter. Si el catéter está a nivel del aparato valvular, este va a producir lesión a nivel de la válvula y va a condicionar la endocarditis, ¿ya? Porque va a ser que el electrodo golpetee el tejido conectivo de la válvula y cualquier proceso infeccioso que tenga, entonces va a ir a condicionar que llegue a desarrollar endocarditis infecciosa. Entonces, tienen que ver que el catéter esté en la parte central o media de la aurícula derecha. Muy bien. Ahora, la bacteremia, ¿por qué puede condicionarse? Puede ser en forma espontánea. Ustedes que al cepillarse los dientes, obviamente teniendo lesión orgánica de la válvula, no es de que ustedes al cepillarse van a tener endocarditis infecciosa sin lesión valvular, ¿ya? Entonces, si tienen lesión valvular, entonces la cavidad oral debe ser la cavidad que tiene la mayor cantidad de gérmenes, ¿ya? Entonces, cuando les hacen ustedes limpieza dental o cepillado, pueden liberar gérmenes y condicionar que el paciente llegue a tener endocarditis, la espontánea. Y la secundaria, ¿secundario a qué? A procedimientos, que le hagan endoscopía, que le hagan a pacientes endoscopía alta, baja, que hagan procedimientos respiratorios, o sea, que le hagan videos, broncoscopías gastrointestinales y procedimientos genitourinarios, van a hacer de que el paciente sea susceptible. Pacientes que son, ahora que están viendo urología, que van a hacerle biopsia transrectal y tienen lesión valvular, entonces está contraindicado que les hagan biopsia, en el sentido de que, como son como 20 o 30 punciones en la biopsia transrectal, pueden condicionar sepsis y la sepsis conllevar al paciente que haga endocarditis. Peor si tienen prótesis, o sea, puede tener endocarditis infecciosa, o sea, por eso los urólogos les piden pues al cardiólogo que haga valoraciones para ver si procede. Si tuviese alteraciones orgánicas degenerativas a nivel valvular o prótesis, obviamente nosotros comentamos que el alto riesgo de la biopsia puede conllevar, a pesar del tratamiento profiláctico que les dan, pueden hacer endocarditis infecciosa y sea la causa por la cual vaya a fallecer el paciente. ¿De qué va a depender la virulencia? De las características, obviamente, del microorganismo. No es igual un estafilococo que un estreptococo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la virulencia que va a tener el germen? Y cuál va a ser la capacidad de adhesión del germen hacia el endotelio. Y vean acá todas las alteraciones. Vean acá en la gráfica de arriba, pacientes que tienen procesos infecciosos a nivel de las encías, pacientes que tienen, por decir que tenga erisipela. Vean, las lesiones son causadas por el estreptococo y esta, si tiene lesión valvular, va a presentar endocarditis. Pacientes que tienen problemas pulmonares, y acá tienen pacientes que tienen problemas de estenosis o insuficiencias mitrales, ¿ya? Vean acá la válvula aórtica, ¿ya? Entonces, todas las lesiones que va a conducir a la formación de vegetaciones. Pacientes que tienen endocarditis infecciosa, la mortalidad es alta, 25 a 30% de los pacientes
se van a morir. Queridos estudiantes, ¿Cómo van a clasificar ustedes? ¿Cómo clasifican la endocarditis? 1, en el cuadro agudo y endocarditis subaguda. La aguda puede presentarse en válvulas normales. ¿Y en qué tipo de pacientes van a presentarse? Pacientes drogadictos, ¿ya? Drogadictos. 1, 2, pacientes que tienen catéteres centrales o que tienen marcapaso. ¿Cuál va a ser el germen cuando es aguda? Va a ser el estafilococo. Y el inicio y la sintomatología va a ser a los pocos días. ¿Qué es lo que les va a condicionar? Destrucción rápida de las válvulas. Destrucción rápida de las válvulas. Y si no tratan ustedes, cuando veíamos nosotros insuficiencia mitral secundaria endocarditis, ¿en qué terminaba? En insuficiencia mitral severa, edema agudo de pulmón y el paciente se les muere. Entonces, sin tratamiento, el paciente va a morirse en menos de 6 semanas. Vean la gravedad y el poco tiempo o chance que se le da al paciente. Si no hacen el diagnóstico, no hacen el tratamiento correspondiente, el paciente en 6 semanas se va a morir. La endocarditis subaguda normalmente va a ocurrir en pacientes que tienen lesión valvular, que tienen lesión orgánica, ya sea estenosis e insuficiencia mitral, estenosis e insuficiencia aórtica, igual con la válvula tricuspide pulmonar. Tiene que haber una lesión previa, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el germen en las subagudas y en los pacientes que tienen ya lesión orgánica de la válvula? Entonces, el germen más frecuente va a ser el Streptococcus viridans, ¿ya? Casi no dan metástasis y sin tratamiento mueren a los 6 a 1 año. Entonces, vean cómo pueden ustedes estar ahí y tienen que hacer el diagnóstico precoz, ¿ya? Porque no va a ser que tenga aguda y produzca una destrucción de la válvula correspondiente y por ende pues una insuficiencia importante y llegar a edema agudo de pulmón. Vean acá, pieza patológica y vean las vegetaciones, ¿ya? Las vegetaciones, para que no se olvide, son como racimos de uva y estos van a producir destrucción del aparato valvular o subvalvular. Hagan de cuenta, conocen el saltamonte. Cuando el saltamonte va hacia las hojas comienza a perforarlas, ¿verdad? Y les queda huequito a las hojas. Igual en la endocarditis va a producir destrucción del aparato valvular. Vean acá. Ahora, puede ser la endocarditis en válvula nativa o puede ser en pacientes que tienen válvula protésica. De ahí que los pacientes que tienen prótesis mecánicas o biológicas tienen que tener tratamiento preventivo. ¿Y cuál es eso? La administración de penicilina benzatínica 1.2 millones cada 21 días. ¿Ya? Entonces, tienen que hacer la profilaxis para endocarditis. Y vean acá todos los gérmenes que pueden condicionar endocarditis. Vean acá el Streptococcus spiriles, Staphylococcus aureus, Staphylococcus coagulans negativas, enterococos, bacterias gram negativas que sean condicionadas por hongos. Y vean que los cultivos negativos no les van a descartar que tengan endocarditis. Y hay las otras polimicrobianas. Entonces vean, una vez que ustedes sospechan, tendrán que tener ustedes manifestaciones clínicas para hacer el diagnóstico de endocarditis. Entonces tienen, ¿qué es lo que va a tener? Vean acá, fiebre
en el 80-85%. Escalofríos, 42 a 75%. Sudoración, 25 a 55. Pérdida de peso, 25 a 35. Que vaya a tener fatiga, 25 a 40. Disnea, de 20 a 40. Que se manifieste con tos, 25%. Que tenga accidentes vasculares cerebrales, 13 al 20%, que tenga cefalea, náuseas, mialgias, dolor torácico, abdominales y confusión. Vean el porcentaje en relación a las manifestaciones clínicas que vaya a presentar el paciente que tenga endocarditis. Ahora, el inicio a 2 semanas de bacteremia. Siempre, ¿qué es lo que va a tener? Cuando llegue el paciente dice, diagnóstico, fiebre en estudio. Entonces, si tiene fiebre en estudio, ustedes tienen que pensar, hacer el screening de que el paciente no tenga endocarditis infecciosa, ¿verdad? Entonces, tiene 2 semanas de fiebre y aparece un nuevo soplo o cambio de un nuevo soplo, alteraciones neurológicas, que haga tromboembolia pulmonar, que tenga a la palpación esplenomegalia y por eco vean que el vaso está agrandado, que tenga nódulos de Osler, hemorragias subunguales, petequias, manchas de Haneway y las manchas de Zott. Vean todos los signos y síntomas que puede presentar el paciente que tiene endocarditis infecciosa. Y van a ir viendo todos estos signos en endocarditis. Vean acá las manchas de Zott. Tienen que hacerles ustedes fondo de ojo y van a ver las hemorragias que tienen. Vean acá hemorragias subunguales, como decimos, hemorragias en astilla, como cuando se incrustan ustedes maderitas o algo al lecho ungueal, ¿ya? Hemorragias. Pueden presentar acropaquias, nódulos de Osler, manchas de Haneway. Los nódulos de Osler generalmente es a nivel de los pulpejos y son dolorosos. Y vean acá las lesiones de Haneway. Vean acá las hemorragias subunguales o hemorragias en astilla. Vean los nódulos de Osler en el pulpejo. Las lesiones de Haneway, vean lesiones Haneway a nivel de las plantas. O pueden ver acá en la conjuntiva las petequias subconjuntivales, vean acá como hemorragias subconjuntivales. Miren, todo esto secundario a la endocarditis. Vean acá hemorragias en astilla. Y estos son los émbolos sépticos, condicionado por problemas de vasculitis. Miren, embolizaciones. Vean acá, hemorragias subconjuntivales y las embolizaciones que llega a tener. Vean, paciente con endocarditis. Vean las hemorragias en astilla. Vean. O sea, no hay de que digan, nunca vimos ni sabemos qué. Hemorragias subconjuntivales. Y estas son embolizaciones sépticas secundarias a problemas de vasculitis y a nivel, vean, del hígado. Y lo que pueden tener hemorragias cerebrales. Cuando dicen abscesos micóticos, paciente que tiene endocarditis, ya sea de la válvula aórtica o de la válvula mitral, el trombo séptico, ¿dónde va a ir? Va a ir al cerebro. Y en el cerebro es lo que condicionan y tienen morfología como si fuera un honguito. Vamos a suponer que el trombo se localiza en una arteria cerebral anterior, media o posterior y se localiza
y lo que va a hacer es debilitamiento de la pared, ¿ya? Al debilitarse la pared, va a formar como si fuera un honguito, por eso llaman aneurismas micóticos. Micóticos no porque esté formado o conglomerado por hongos, sino que tiene, por la debilidad del vaso, la deforma como si fuera un hongo. Al deformarla, la pared, porque se va a adelgazar, puede condicionar ruptura y hemorragia. Y entonces el paciente va a tener que ACV de tipo hemorrágico, secundario ¿a qué? Secundario a la ruptura del aneurisma micótico. ¿Está claro eso, perdón? ¿Entienden o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Porque a veces dicen, no, absceso micótico, están pensando ustedes que está formado por hongos. No, sino que deforma el endotelio del vaso de tal manera que llega a formar como si fuera un hongo, ¿ya? Y entonces por eso se llama abscesos micóticos. Y vean acá cómo produce lesiones, inclusive pérdidas del primer ortejo. Y acá vean las lesiones vasculares que va a presentar la endocarditis. Vean las vegetaciones a nivel de la aorta bicúspide, vean. Y la destrucción correspondiente. Vean cómo se lo come la vegetación, la válvula, vean, perforación de la válvula mitral, vean cómo lo ha dejado, como si fuera lo que les decía, ¿no? El ejemplo del saltamonte que agarra la hojita y se la come todita el aparato valvular. Al comerse el aparato valvular, entonces va a condicionar que tenga ¿qué? Insuficiencia mitral. Vean las vegetaciones a nivel de la válvula mitral y entonces estas van a producir la destrucción de la válvula. Vean acá, esta es la válvula aórtica. Se la ha comido casi toda la válvula aórtica. Ya vean todas las vegetaciones que tiene. Si ha producido esto, ¿qué les va a condicionar? Insuficiencia aórtica severa. Y si tiene insuficiencia aórtica severa, ¿qué va a conllevar? A que les haga edema agudo de pulmón y el paciente se muera por insuficiencia cardíaca izquierda. Vean acá las vegetaciones, toda la destrucción del aparato valvular. Vamos a suponer que esta es la no coronariana, ¿ya? Porque acá está el ostium de la coronaria derecha y acá el ostium de la coronaria izquierda, entonces esta es la válvula no coronariana y se la ha destruido. Y acá vean en el examen histológico, ¿ya? Tipos de compromiso valvular, vean, la reumática, endocarditis infecciosa, vean, la endocarditis no traumática, no bacteriana, o sea, no hay bacterias. Y las lesiones de Littmann-Sachs, acá la tiene, o sea, vean todas las lesiones que pueden condicionar a nivel de la válvula. ¿Qué exámenes ustedes le van a pedir? Cuando están ya sospechando, ya tienen la clínica que el paciente tiene fiebre de 1 a 2 semanas y ustedes quieren descartar que no tenga endocarditis y más cuando lo vieron de primera vez no había soplos y ahora detectan el soplo. Obviamente ya tienen un criterio mayor, ¿verdad? O sea, en el paciente que no tenía soplo y aparece soplo, ustedes van a decir endocarditis infecciosa, dependiendo dónde esté localizado el nuevo soplo, dirán mitral o aórtica o tricuspidia. Entonces, ¿qué le van a pedir ustedes? Primero, laboratorio, su hemograma, y en el hemograma, ¿qué es lo que van a encontrar? Leucocitosis, 13.000, 15.000, 20.000, ¿ya? ¿Qué van a tener? Anemia normocítica. ¿Por qué? Como hemos dicho, que liberan productos, ¿cómo se llama? Va a haber una reacción inmunológica, van a tener ustedes lo que llaman glomerulonefritis autoinmune secundario a la endocarditis infecciosa. ¿Cómo va a estar
la velocidad de eritrosedimentación va a estar aumentada y su PCR va a ser positivo. Para descartar y confirmar la localización del foco, entonces, ¿qué tienen que hacerle ustedes? Cultivos, mínimo. Tienen que hacerle 3 series en sitios diferentes y hacer los cultivos para agentes aeróbicos y anaeróbicos, ¿ya? Independientemente de la presencia de picos. No es, escuchen bien, no es necesario que ustedes pidan, antes era en pico febril, ¿ya? Entonces hacen 2 o 3 muestras que puede ser en pico o no pico febril, pero tienen que tener 3 muestras para hacer el hemocultivo. Y acá ustedes, para confirmar cuál es el sitio que está condicionando la endocarditis, van a hacer de todas las secreciones que tenga. Entonces le van a hacer hemocultivo, urocultivo, si tiene diarreas, coprocultivo, si tiene secreciones vaginales, de las secreciones que vaya a tener el paciente. Si tiene heridas condicionadas por trauma o algo, cultivo de las secreciones de las heridas, de la faringe, si tuviera ustedes amigdalitis, pultasia, entonces de todos los sitios en los cuales puede ustedes sospechar cuál es el foco por el cual el paciente está llegando a tener la endocarditis, ¿ya? Ahora, no descarta que ustedes tengan el hemocultivo negativo. Hemocultivos negativos, no les descarta que no tengan endocarditis, ¿ya? Entonces, obviamente, van a hacer, como dicen, al inicio, tratamiento empírico. Y una vez que tengan ustedes el cultivo antibiograma, obviamente, van a hacer ya el tratamiento respectivo del germen específico y el antibiótico pues específico para su tratamiento, ¿ya? Entonces, inclusive, no sé si hacen concentración inhibitoria mínima o concentración bactericida mínima, que ustedes pueden dosificar. ¿Cuál es la dosis del antibiótico que puede anular la proliferación bacteriana? ¿Ya? Entonces, aparentemente que no lo hacemos acá. ¿Qué van a encontrar ustedes en el examen de orina? Lo que hemos dicho, ¿lo ven? Microhematuria con o sin proteinuria, ¿ya? Por procesos inmunológicos, lo que llaman glomerulonefritis. ¿Qué hay en el electrocardiograma? Va a haber trastornos de conducción. Cuando están localizados a nivel de la válvula aórtica, van a tener bloqueos AB, bloqueo AB de primer grado. Y entonces ustedes van a decir, lo que tienes, o sea, el electro previo no tenía y después aparece. Entonces ustedes van a decir, lo que tienes la formación de absceso o la formación de vegetaciones. La radiografía de tórax, ¿qué van a ver? Desarme pleural, insuficiencia cardíaca, ya sea la insuficiencia cardíaca por lesión valvular. Si es del lado izquierdo, pues puede llegar, si son agudos y compromete la anatomía de la válvula mitral o aórtica, puede llegar al edema agudo de pulmón, y es a lo que se refiere, insuficiencia cardíaca. Puede haber infiltrados no específicos por embolias, ensanchamiento del mediastino, desviación traqueal, y no es muy valorable el paciente que esté obviamente en decúbito. El electrocardiograma, que lo tienen acá, ¿qué es lo que va a tener? Por la fiebre y todo esto, taquicardia sinusal, o puede tener bloqueo AB de primer grado. ¿Cuál es el estudio para el diagnóstico de la endocarditis? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es el método diagnóstico? Obviamente, tienen la clínica, tienen laboratorios, que son estudios complementarios para el diagnóstico, pero ustedes, ¿cuál consideran que tengan que pedir al paciente para descartar que tenga endocarditis infecciosa? Una ecocardiografía. Una ecocardiografía, ¿pero qué? La transesofágica.
¿Quién está hablando de transesofágica? ¿Quién es? Espérate un segundito. ¿Te llamas? Janel, doctor. Ya, correcto. Escuchen bien. Pacientes que tienen endocarditis, el estudio, escuchen bien, en el examen se los voy a preguntar, el estudio que les van a solicitar ustedes es ecocardiografía transesofágica. Se ha visto que a los pacientes que les hacen ecocardiografía transtorácica, no es posible visualizar vegetaciones menos de 3 milímetros de grosor. Menos de 3 milímetros de grosor no es visualizado por la ecocardiografía transtorácica. De ahí que la ecocardiografía transesofágica, como no hay estructuras que te limiten, como vas a colocar a través del esófago y el esófago está directamente, vas a visualizar el corazón. O sea que no hay estructuras anatómicas que no te permitan ver cómo están las válvulas. Entonces, ¿cuál es el mejor estudio? La ecocardiografía transesofágica, en la cual vas a poder valorar si el paciente tiene o no tiene vegetaciones. ¿Ya? Entonces, vean acá la sensibilidad. La transesofágica, 82 al 95%. Se los voy a preguntar y después no quiero que digan, ay, doctor, no nos dijo nada. Vean acá la válvula y vean acá la vegetación. El ventrículo izquierdo, la aurícula. La valva, ¿qué valva es esta? ¿Qué valva es? Por anatomía. ¿Qué valva es? Mis anatomistas. Este es transesofágico. ¿Qué valva es? ¿Es la anterior o la posterior? Ay, Dios mío, señor, anatomía no me digan que no han llevado. Y tienen la figura, estamos viendo toditos lo mismo. ¿Qué valva es la afectada que tiene la vegetación? Víctor. Posterior, doctor. ¿Qué? Si te he gritado ¿qué? Ya paras las orejas, ¿verdad? Sí, ay, sí. doctor, la me he anterior, equivocado. Doctor. La anterior, doctor. Y es fácil, por eso les digo, anatomía es fácil. A ver, tienes la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ¿verdad? Este es corte transesofágico, no es lo que ven normal ustedes en la ecocardiografía transtorácica. Tienen la aurícula izquierda, tienen, ¿por qué les digo esta valva? Es la valva anterior, porque la valva anterior se va a continuar ¿con qué? Con la continuación, llamamos continuación mitroaórtica. Acá está la válvula aórtica. ¿Y cuál es la valva que se continúa? Ah, doctor, es la valva anterior de la mitral que va a continuarse con la raíz de la aorta. Vean la valva anterior de la mitral y la válvula aórtica. ¿Es fácil o es difícil? Fácil, doctor. Fácil, ¿no ve? Sí. Entonces, ahora vean en la posición anatómica en radiología cómo está la válvula mitral y cómo está la válvula aórtica. A veces cuando estamos viendo la placa radiográfica, están pensando ustedes que el botón aórtico se encuentra el aparato valvular de la aorta. Nada que ver, ¿verdad? Ahí lo tienen, ¿ya? Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? Vean acá ahora, esto es transtorácica. Vean acá el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, ventrículo derecho, aurícula derecha. ¿Y qué es esto? Todo esto es una vegetación. Vean acá de nuevo la valva anterior de la mitral que se comunica con la aorta. Y acá tienen la vegetación en la valva anterior. Vean la valva anterior de la mitral y esta es la aorta. Vean toda la vegetación que tienen. Y de acá son como racimos de uva que se van a ir desprendiendo. ¿Y qué les va a condicionar?
accidente vascular cerebral de tipo embólico. Vean acá, nuevamente, valva anterior y esta es la aorta. Acá, valva anterior y vean toda la vegetación que hay. Vean las vegetaciones de la valva anterior de la mitral. ¿Están viendo? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Qué es esto? Miren, vean tan bonito, la valva anterior de la mitral y vean la vegetación. Y esta vegetación se va a desprender y va a ir ¿hacia dónde? Se va a ir hacia el cerebro y va a condicionarles que ACV de tipo embólico. Todo esto tan bonito no quieren aprender ustedes. Muy bien. Ahora, existen criterios, los criterios de Duke, que pueden ser definitivos. Uno, patológicos y clínicos. Patológicos, obviamente, que tienen que documentar el microorganismo en las vegetaciones o en la embolia. Y tienen clínico. Para hacer el diagnóstico de endocarditis, requieren 2 criterios mayores o un criterio mayor y 3 menores o 5 menores. Entonces tienen acá, pueden hacer el diagnóstico posible con el diagnóstico de un criterio mayor y uno menor. Entonces, que no tengan endocarditis. Entonces tienen ustedes, ¿cuál es el diagnóstico alternativo? ¿Cómo se ha resuelto el cuadro en menos de 4 días? No tienen evidencias anatomopatológicas en autopsias o quirúrgicas. Entonces ustedes me van a decir que el cuadro clínico no fue conducido por endocarditis, ¿ya? Entonces tienen que tener todos estos criterios para que me digan ustedes si fue la mortalidad o la insuficiencia cardíaca causada por endocarditis. Cuando no tiene endocarditis, todo esto tiene que reunir. ¿Cuáles son los criterios de Duke entonces? 1, ¿qué tienen que tener? Tienen que tener hemocultivos positivos, mínimo 2 hemocultivos y cuáles sean separados. 2, evidencia de lesión endocárdica, ¿verdad? O sea, que tenga insuficiencia mitral, estenosis mitral, que tenga insuficiencia estenosis tricuspidia o aórtica. Más, ¿qué es lo que les interesa a ustedes? Ver que haya o visualicen ustedes la masa oscilante como han visto en las diapositivas anteriores. O por el contrario, pacientes que ustedes habían escuchado que el paciente no tenía soplo alguno y que de pronto al otro día ausculten, por decirte, en foco mitral, soplo de insuficiencia. Oye, ¿qué ha pasado? Si ayer no tenía, ustedes dicen, no, pues lo que debe tener es endocarditis. ¿Por qué? Porque el paciente lleva ya 3 o 2 semanas con alza térmica. Entonces tienen ahí los criterios mayores. ¿Cuáles son los criterios menores? Existencia de factores predisponentes. 1, que el paciente tenga una patología reumática, fiebre reumática con lesión valvular. 2, que tenga diagnóstico de cardiopatía congénita. Ejemplo, persistencia del conducto arterioso CIA o CIB, que puede hacerles endocarditis. 3, que el paciente sea un drogadicto. No tiene lesión valvular, pero a través de su adicción, y pues ya saben que los drogadictos no hacen, pues no se colocan o se inyectan la droga con jeringas estériles. Entonces, pues cualquier germen. ¿Cuál va a ser el germen? Va a ser el estafilococo. ¿Qué lado del corazón va a afectar? Cuando decimos endocarditis del lado derecho, ustedes traducen ya en su mente que sea por catéter, ya sea por hemodiálisis o catéter central, marcapaso o puede ser drogadicto. Tienen esas 4 alternativas para que tenga lesión de la válvula tricuspidia. ¿El por qué? ¿Por qué decimos del lado derecho? Porque normalmente cuando es secundario a fiebre reumática, hemos comentado que la incidencia y porcentaje de lesión de la válvula mitral es 70-75% la válvula mitral,
20 a 25% la válvula aórtica y 5% va a ser la válvula tricuspidia. Si estamos comentando que el mayor porcentaje es la válvula tricuspidia mitral, entonces si ustedes encuentran o detectan soplo en foco tricuspidio, tienen las alternativas que hemos comentado. Le habrán puesto un catéter central, será un paciente que está siendo sometido a hemodiálisis, que no le han hecho la fístula y ahorita solamente están con el catéter a nivel del atrio derecho para hacerles las hemodiálisis. O será el paciente que le han puesto un marcapaso y la infección venga a nivel del implante del generador, o sea, llamamos el generador donde está la pilita, lo que llaman ustedes, ¿verdad? El generador de energía. 3, 2, si el paciente tiene fiebre mayor de 38 grados, o si ustedes van a observar en el examen físico, embolias, lo que han visto en arterias mayores, infartos pulmonares sépticos, o sea, tromboembolia pulmonar séptica, hemorragias subconjuntivales, manchas de Hannaway, entonces tienen ustedes los criterios menores que van a hacer el diagnóstico de endocarditis. ¿Cuáles son los fenómenos inmunológicos? Ah, doctor, entonces vamos a tener la glomerulonefritis inmunológica, ¿no? Panadizos de Osler, manchas de Rod, van a estar, factor reumatoideo va a estar elevado. ¿Qué van a hacer? Le pedirán los resultados de hemocultivo, los cuales van a ser obviamente positivos, ya para gérmenes no atípicos de endocarditis infecciosa, o tendrán que ver y demostrar serológicamente la infección activa. La ecocardiograma no típico de la endocarditis infecciosa, o sea, tienen que pedirle ustedes ecocardiograma o ecocardiografía transesofágica. En el tratamiento, ¿cuál es el tratamiento? Obviamente depende del germen, ¿verdad? Depende del germen. Y vean acá la duración. Generalmente son, si es Streptococcus virinas o estafilococo, pues el tratamiento va a ser 4 semanas. Si es con ceftriaxona, 4 semanas. Si es la penicilina G, vean acá 12 a 18 millones. Y con gentamicina durante 2 semanas o vancomicina, vean las dosis durante 4 semanas. ¿Cuándo va a ser sometido el paciente a cirugía para cambio valvular? ¿Cuándo? Cuando el paciente tenga que, cuando tiene insuficiencia, ya sea mitral o aórtica, llamamos refractaria al tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que le has dado tú los diuréticos, vasodilatadores, inotrópicos y no responde al tratamiento. Entonces tendrás que decir, muy bien, hemos utilizado todo esto, obviamente el paciente continúa con tratamiento de antibióticos, el paciente tendrá, o sea, tiene que estar hospitalizado. Entonces dices, no está progresando y más por el contrario, vemos el deterioro de la falla cardíaca izquierda o derecha, dependiendo de la válvula afectada. Entonces ustedes dicen, muy bien, a pesar del tratamiento médico, no está respondiendo. Entonces va a ser un paciente candidato para hacerle cambio de la válvula afectada. 2, que el paciente durante su evolución, vamos a suponer que tiene 3 semanas y en la segunda semana les ha hecho tromboembolia pulmonar o les ha hecho accidente vascular cerebral. Paciente candidato para cambio valvular. Que tenga absceso septal. El absceso septal es el que les va a condicionar trastornos de conducción, ¿ya? O el paciente que tenga recidivas o pacientes que tienen catalogado o diagnosticado que fuera por hongos. Entonces va a requerir cambio valvular. Entonces colocarán una prótesis mecánica o biológica. ¿Qué complicaciones van a tener cuando tienen la endocarditis? 1, ya saben el porqué de la insuficiencia cardíaca.
los abscesos, alteraciones de la conducción, y a través del electrocardiograma ustedes pueden decir esto, lo que tiene el paciente es endocarditis, porque en ningún proceso infeccioso ustedes van a tener trastornos de conducción, con excepción, cuando hemos visto fiebre reumática, han visto solamente ustedes que tienen bloqueo AB de primer grado, ¿verdad? Bloqueo AB de primer grado, pero tienen ustedes acá alteraciones de conducción en la endocarditis infecciosa. Embolias coronarias, cuando tienen vegetaciones a nivel de la válvula aórtica, y como comentábamos, cuando decíamos que la válvula aórtica tiene 3 valvas, una coronariana derecha, coronariana izquierda y la no coronariana. Ahora van a entender el por qué van a ser infartos. Si la vegetación está en la coronariana derecha, la vegetación, ¿dónde puede migrar? La vegetación, el trombo séptico, ¿dónde puede migrar? Hacia la coronaria, va a entrar por el ostión y va a presentar ¿qué? Infarto, porque va a ocluir la coronaria. Y hagan de cuenta como si fuera el trombo, como si fuera ruptura de la placa de ateroma, pero acá lo que está ocluyendo es el trombo séptico. Y si está ocluyendo el trombo séptico en la arteria coronaria derecha-izquierda, ¿qué les va a condicionar? Infarto agudo del miocardio, pero séptico. ¿Llegan a entender? Por eso llaman embolismos coronarios que conllevan a infarto séptico del miocardio. Tiene aneurismas micóticos, insuficiencia valvular por destrucción del aparato valvular o subvalvular, y puede ser de que al paciente le hayan puesto prótesis, no le hayan hecho el tratamiento correspondiente y haya dehiscencia, o sea, los puntos de sutura de la prótesis, ha habido ruptura de los puntos y a eso llaman dehiscencia, y la dehiscencia va a conllevar a que tenga insuficiencia mitral o aórtica o tricuspidia. 2, perforación del tabique. Y 3, puede migrar los émbolos sépticos ¿hacia dónde? A cualquier vaso, hacia el cerebro, a los pulmones, a los riñones, a los brazos, a las piernas, a cualquier parte. ¿Ya? Entonces van a tener los infartos que quieran. Vean acá. Perforación, y esta es la válvula aórtica, y vean acá la válvula mitral, las lesiones hepáticas, y vean acá las vegetaciones, se la ha destruido, se la ha comido, vean acá, se la comió todo el aparato valvular. ¿Creen que esto, con el tratamiento convencional o tratamiento terapéutico para insuficiencia cardíaca, que le den digitálicos, diuréticos y ECA o ARA, van a resolver el problema de la insuficiencia? No, lo que van a hacer es, en este tipo de pacientes, en este tipo de lesión, lo que van a hacer es cambio valvular y colocarle una prótesis mecánica. Eso es todo. Si tienen alguna duda, pregunten. Doctor, disculpe, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, doctor, en caso que mi paciente sea alérgico a la penicilina, ¿recurriría entonces en este caso a la ceftriaxona como tratamiento convencional? O sea, lo que hacemos, te vas a pedir el cultivo, ¿verdad? Sí, doctor. En el cultivo te va a salir el germen y el antibiótico que le vas a dar. Si nosotros tuviéramos, Víctor, para nosotros fuera, digamos, bacteriología es lo más importante. Si tuvieras tú, que han debido leer, concentración inhibitoria mínima y concentración bactericida mínima, tienes ahí tú cuál es la dosis del antibiótico en la cual vas a poder destruir el germen. ¿Me entiendes? Tienes el antibiótico y tienes cuál es la dosis que vas a utilizar. Para nosotros fuera tan fácil tener estos métodos diagnósticos, ¿ya? De concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Entonces, para nosotros no fuera ningún misterio el tratamiento de cualquier proceso infeccioso, pero acá lo que nos falta es, digamos, laboratorios de bacteriología, en la cual
es este germen, con esta dosis de antibiótico vas a erradicar la infección, ¿ya? Pero mientras no tengas, obviamente el tratamiento es empírico. No vas a esperar 24, 48, 72 horas a que no le des tratamiento, más vas a tener cuadros de sepsis y el paciente se va a morir de choque séptico. Y a una vez tengas el resultado del hemocultivo, urocultivo, coprocultivo, lo que tú gustes, en la cual has detectado tú el germen, entonces ya le puedes dar el antibiótico adecuado para el germen que tiene. ¿Qué pregunta? Está bien, doctor, gracias. ¿Qué pregunta? Solamente Víctor está ahí en la clase, no hay más. Y les he dado el tema el día de ayer para que ustedes la duda y pregunta me hagan saber y podamos resolver sus dudas. Doctor, disculpe. Dime. Buenas noches. Digamos, en caso de que mientras no llegue el hemocultivo, le hagamos una terapia al paciente con vancomicina, pero digamos que al día siguiente le llega y tenemos que empezar terapia con otro medicamento, ¿le daríamos, seguiríamos con la vancomicina más los nuevos medicamentos o cortaríamos ahí? Si ves, o sea, por decirte, primero tienes, no ves la tabla y la estadística que les he dado. ¿Cuál es el germen más frecuente? Te voy a hacer así un ejemplo claro. Vamos a suponer que es secundaria a un drogadicto o un paciente que tiene catéter central o que tiene catéter para hacerle la hemodiálisis, ¿verdad? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál va a ser el germen? Va a ser el estafilococo. Entonces, ¿cuál es el antibiótico ideal para el estafilococo? Entonces, puedes darle tú, pues, vancomicina o imipenem o algo, ceftriaxona. Y una vez que tengas tú el cultivo, entonces, si es sensible al antibiótico que le estás dando, continúas tú con el antibiótico que has iniciado. ¿Ya? Por decir, es por el Streptococcus viridans. ¿Cuál es el antibiótico que le vas a dar? A la misma, tú, respóndenos, por favor. Vas a tener ahora ya sé cuál es el antibiótico, depende del germen. Si va a ser el Streptococcus, me vas a decir, doctor, le voy a dar penicilina, ¿verdad? Sí, va a ser el antibiótico ideal al estreptococo. Si es el estafilococo es un germen es agresivo. Entonces le das, si quieres, vancomicina con imipenem, lo que quieras, pero la idea es iniciar, por eso decimos, el tratamiento inicial es empírico. ¿Ya? Pero si ya tú tienes el cultivo, tienes diagnosticado el germen, por eso digo, bacteriología. Si nosotros contáramos con laboratorios bacteriológicos en los cuales hagan todo lo que te estoy comentando, concentración inhibitoria mínima, concentración bactericida, te dan ellos la dosis que vas a utilizar tú para tratar la infección. Pero si no tienes, obviamente, pues tienes que darle los primeros días, obviamente, hasta que te salgan los hemocultivos. Pero ¿qué tal si los hemocultivos son negativos? Porque ya el paciente ya ha recibido tratamiento. Por decirte un ejemplo, que pensó que era faringitis o amigdalitis y tomó, como es normal, ¿no? En las farmacias, amoxicilina, una tabletita cada 12 horas y demás. O que ha tomado eritromicina, o que ha tomado esto y el otro. O sea, ya empezó. Y tienes tú los hemocultivos que son negativos. Pero tienes sospecha, porque tienes hemorragias subconjuntivales, tienes hemorragias en astillas, pero el hemocultivo te salió negativo porque ya el paciente ya estaba premedicado. Entonces ahí tendrás que ser más agresivo, ¿no? Le darás, pues, imipenem o vancomicina. ¿Qué pregunta más? Disculpe, doctor. ¿Se debería anticoagular de por vida, digamos, a los pacientes que ya tienen también reemplazo valvular después de una endocarditis? ¿Cómo? ¿Se debería anticoagular a quién? A los pacientes. He visto de que en algunos casos los anticoagulan de por vida a los pacientes o reciben warfarina de por vida.
Ya, ahora te voy a comentar. Si el paciente, entiendo yo la pregunta así, si el paciente tiene prótesis, me dices, ¿verdad? Sí, doctor, después de su reemplazo. Ya, o sea, ha tenido la endocarditis o antes, no sé pues. Sí, doctor, ha tenido endocarditis y ya le hicieron el reemplazo valvular. Ya, entonces la anticoagulación es de por vida. Si es prótesis mecánica y si es prótesis biológica, el primer mes se los anticoagula y después le dan antiagregante plaquetario. Pero ahora te la voy a colocar más difícil, ¿ya? Más difícil. Pacientes que nos ha pasado, por eso digamos, son experiencias no gratas para nosotros. Pacientes con prótesis mitral que por el mal tratamiento y no profilaxis de la penicilina benzatínica 1.2 millones cada 21 días hizo endocarditis. Vegetaciones y de la válvula mitral hizo lo que llamamos absceso micótico. El absceso micótico no es que era por hongo, sino por la morfología que llega a ser, presentó hemorragia cerebral, hubo ruptura de la vegetación. ¿Y qué condicionó? Hemorragia. Tuvo el paciente accidente vascular hemorrágico más la anticoagulación. Imagínate la hemorragia que conllevó al paciente. O sea, tienes riesgos, por eso digo, y la mortalidad es alta. ¿Me entiendes? ¿Qué le vas a hacer en ese caso? Continúas con su anticoagulación. Obviamente no le vas a quitar la anticoagulación. ¿Por qué? Porque va a disfuncionar la prótesis, van a formarse trombos y pues tuvieras que entrar de nuevo a cirugía para hacer cambio de la prótesis. O sea, que tiene complicaciones y riesgo. El paciente que tiene prótesis mitral mecánicas o aórtica sí requiere el tratamiento profiláctico de penicilina benzatínica una vez al mes. ¿Alguna pregunta? Gracias, doctor. ¿Entendiste? ¿Comprendiste o no? Sí, doctor. Si es mecánica, es de por vida. Hasta que se muere el paciente tiene que utilizar anticoagulación. Ya sea warfarina o ya sea las heparinas de bajo peso molecular. Por sí vaya a ser sometido a alguna cirugía. ¿Ya? Pero tiene que tener anticoagulación. Ahora, escúchame bien que me haces la pregunta. Los pacientes que tienen prótesis mecánica no es manejado con los nuevos anticoagulantes tipo Rivaroxaban, Apixaban, Dabigatran. ¿Por qué? Porque no tienes un nivel que te haga el control y decir, por decirte, con la warfarina, si tiene prótesis mecánicas, requieres de 2.5 a 3.5, ese es el rango que va a estar anticoagulado. ¿Ya? Pero con los nuevos anticoagulantes no tienes tú un patrón para decir, digamos, con 5 miligramos está anticoagulado 1.5 de INR, 2. ¿Por qué? Porque el mecanismo farmacológico de los nuevos medicamentos, por la fase de coagulación que tiene, como los nuevos anticoagulantes que te comento, actúan a nivel del factor 10 activado. En cambio, los de la warfarina van a actuar sobre el factor 2, 7, 9, 10. De ahí es que no requieren los nuevos anticoagulantes que le hagas control de PT-INR, porque es otro sistema de la cascada de la coagulación. Y en resumen, nunca, o sea, no se les da los nuevos anticoagulantes porque no tienes un patrón que regir y que te digas que están bien anticoagulados, ¿ya? Entonces, no utilicen los nuevos anticoagulantes orales en pacientes que tienen prótesis mecánicas. La siguiente pregunta. Tres preguntas nada más, jóvenes. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Doctor, mi pregunta es la siguiente. Estaba mencionando dentro de las complicaciones que puede llegar a presentar el paciente con
una endocarditis, menciona una de ellas, la de dehiscencia de las prótesis. En este caso, ¿serían las dehiscencias de prótesis biológicas o de la misma forma de puede las dos, llegar, doctor, a las de las de las dos? dos, de las dos. Ok, doctor. Está Ya, bien, o sea, gracias. dehiscencia llamamos dehiscencia de la sutura. Vamos a suponer, así un ejemplo, que a ti te han puesto una prótesis la anterior semana o 15 días. Por XZ motivo, pues, por algún procedimiento dental que no existe profilaxis, nada, vaya a formar vegetaciones a nivel de las suturas, donde te colocan las suturas para el implante de la prótesis, ¿ya? ¿Qué va a hacer entonces? Se va a romper los hilos de fijación y entonces llamamos dehiscencia de sutura. Y como están rotos, haz de cuenta como si fuera un ojal, ¿ya? Un ojal. Se rompe una sutura a la otra, o sea, los puntitos. Y entonces, ¿qué vas a tener? Fuga paravalvular, ¿verdad? Porque pues te está filtrando, está fugando sangre. Entonces a eso llamamos dehiscencia de sutura. Y si encima hay germen, que pues por coqueto le has dicho un cepilladito, una limpieza dental, donde todo el sarro, donde tienes todos los gérmenes que hay en la cavidad oral, hayan contaminado, tengas la vegetación, destruya la prótesis o vaya a formar vegetaciones dentro de la prótesis. O, como has visto, ¿no ve? El aparato valvular se lo come. Acá presente dehiscencia de sutura y te condiciona insuficiencia de la válvula afectada. Y tienes que entrar a cirugía, sacar la prótesis, hacer el lavado correspondiente y colocar nueva prótesis. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor, muchas gracias. Otra pregunta, oye, muy tímidos son. ¿Qué más? Doctor, ¿me puede aclarar un poquito más sobre la embolia a repetición? ¿Embolia? Ajá, embolia a repetición. Ya, por decirte, tiene endocarditis, ¿no ves? Tiene vegetaciones. Vamos a suponer, así sencillito, porque claro, si tienes, por decirte, fibrilación auricular, y tienes la endocarditis en la válvula mitral, perfecto, o en la válvula tricúspide, ¿ya? Y que el paciente, vamos a suponer así facilito para ti, que tengas vegetación en la válvula tricúspide. La vegetación, has visto los racimos de uva, ¿no ve? En cada latido va a ir como si fuera balancín, como si fuera, ¿cómo se llama? Pues, donde se sientan los niños, ¿cómo se llama? Sube y baja. No, el otro, como que te empujan. Resbalín. No, ahí te voy a dar. ¿El columpio? El columpio. Ya, el columpio, la vegetación va a estar así como el columpio de un lado al otro lado, ¿no ve? Durante la sístole, la diástole, la sístole, la diástole. En una de esas se rompe la vegetación y ¿dónde se va a ir? Vamos a suponer que tengas tú la vegetación en la válvula tricuspidia. La vegetación como el racimo de uva, haz de cuenta como una uvita se rompa y ¿dónde va a irse? A los pulmones. ¿Qué te va a condicionar? Trombombolia pulmonar. Depende del tamaño, depende de la localización, vas a tener la sintomatología, ¿verdad? Muy bien. No, pues el paciente ha hecho, claro, datos de insuficiencia respiratoria, taquicardia, tienes el signo de Maginot-White y tiene taquicardia o fibrilación. Perfecto. Pasa 5 días o 7 días. Nuevo episodio, la vegetación se ha desprendido de nuevo, ha migrado y de nuevo, ¿dónde ha ido? Al otro pulmón, por decir. ¿Ya? Se fue uno al derecho y este al izquierdo. O sea, ¿qué es lo que estás teniendo? Embolias repetitivas. Si vamos por el lado derecho de la válvula tricúspide o de la válvula pulmonar. Muy bien. Si es del lado izquierdo, vamos a suponer que tenga vegetaciones en la valva anterior de la mitral. ¿Dónde va a migrar? Te voy a mostrar.
es que para que entiendan ustedes tan facilito. Ya, el de acá, ¿no ve? El de acá están viendo el cursor, ¿verdad? Sí. Se rompe esta parte, se fractura, no es fractura, o sea, se desprende el trombito y se va ¿dónde? Hacia el cerebro. Y ha quedado, por decirte, con hemiplegia del lado derecho. ¿Está bien? Y dices, claro, esto es secundario a la embolización de la vegetación porque está en la válvula anterior o posterior de la válvula mitral. Muy bien. A la semana siguiente, te estás imaginando el tamaño de la vegetación, ¿verdad? El tamaño. Que se fragmente esto de nuevo. ¿Dónde va a ir? Que se embolice y vaya al otro lado. Al comienzo tenía hemiplegia, por decirte, izquierda. Ahora el paciente no habla, está afásico. Oye, se ha embolizado al lado derecho. O sea, a eso llamamos embolización repetitiva. ¿Ya? O sea, que pues le ha afectado un lado, otra vuelta ha migrado el émbolo séptico y le ha dado otro ACV. Son embolias repetitivas. Vamos a suponer que no son hacia el pulmón y el cerebro, pero puede irse ¿dónde? Que el émbolo, en lugar de irse a los vasos del cerebro o del pulmón, se haya ¿dónde? A los riñones y tengas infartos renales. ¿Qué tal si te ha embolizado a la parte, digamos, a la arteria radial y te produzca isquemias a nivel del dedo gordo? Diré, del primer dedo. ¿Me entiendes? O sea, depende de dónde migre y depende del tamaño y depende del torrente, dónde vaya a dirigir el émbolo séptico. ¿Está bien? Sí, doctora, ahora me quedó más claro. Muchas gracias. Entonces, no es que... Ahora, de suerte que sea la parte distal, ¿no ve? Suerte. Pero si va a ser a nivel del cerebro, quedas hemipléjico, ¿ya qué, pues? ¿Qué te voy a hacer? Nada. Más tienes la desventaja de que el émbolo séptico no te haga neurisma micótico y te condicione ACV de tipo hemorrágico. Van a entrar ustedes en endocarditis y van a fijarse, mañana se los voy a mostrar, van a fijarse ahí los abscesos micóticos, cómo es la característica de los vasos y cómo los deforma. ¿Ya? Para que tengan idea. Ahora ya entiendo a qué llama absceso micótico. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, yo tengo una pregunta. Dime. En cuanto a la fisiopatología, usted mencionó sobre las vegetaciones sépticas, pero había unas manifestaciones extracardíacas donde puede existir una bacteriemia persistente y esto produce una esplenomegalia. ¿Cómo es que se causa la esplenomegalia? No, el de acá, mira, un ratito, aquí está. Aquí está. Aquí está. Mira, ahorita te voy a mostrar un segundito. En la fisiopatología, ¿no ve? Aquí está. Sí, doctor. Aquí está. Entonces, de lo de endocarditis, va a ser lo que hemos comentado, ¿no ve? Vas a tener manifestaciones cardíacas, ¿no? O sea, obviamente, que la vegetación vaya a localizarse en la válvula correspondiente mitral aórtica. Si tienes algún proceso infeccioso, ¿qué te va a condicionar? Por decirte, el émbolo que tienes va a ser embolia pulmonar o sistémica, donde van a migrar ya sea al pulmón, al cerebro o a los vasos, que estamos llamando acá manifestaciones extracardíacas, que no se van a localizar a nivel del corazón, sino que va a estar por fuera. ¿Y dónde van a ir? A nivel del riñón, lo que hemos comentado es que la bacteriemia persistente por la endocarditis te va a producir trastornos de inmunocomplejos que te van a conllevar a que el paciente tenga vasculitis, y si va hacia el nivel del riñón vas a tener lo que se llama glomerulonefritis.
Cuando veas esto de los deditos así necrosados, son por problemas de vasculitis, ¿ya? Y las otras, claro, digamos, embolia pulmonar, ¿entiendes por qué? Porque pues el trombo, la vegetación está en la válvula tricuspidia, ¿ya? Y puedes tener metástasis sépticas donde quieras, a tus ojos, puede ser a los riñones, al hígado, donde vaya y migre el émbolo séptico. Vas a tener las alteraciones correspondientes. Por eso llaman manifestaciones extracardíacas. Ahora, ¿cuál es el órgano que va a estar afectado en esto? Va a ser el vaso. El vaso. Y por eso es que vas a encontrar, o sea, el desecho, ¿no ves? La defensa, todo esto, ¿cuáles? Todos los macrófagos, ¿dónde van a ir? Al final, van a ir hacia el vaso. Por eso vas a tener esplenomegalia y a la palpación puedes palpar o por ecografía, cuando veas, no tiene el vaso grande. ¿Ya? Pacientes que van a tener manifestaciones extracardíacas que no se localizan las lesiones a nivel del corazón, por eso llaman extracardíacas. Y extracardíacas pueden ser embolizaciones desde tu cerebro, los ojos, los riñones, tu hígado, pulmones, todo. Por eso llaman extracardíacas. Los vasos distales, ¿ya? Tus dedos, tus pies, lo que has visto en las diapositivas son manifestaciones extracardíacas. Y en el riñón van a ser por inmunocomplejos que vas a llegar a tener glomerulonefritis. Y si tienes glomerulonefritis, ¿qué es lo que vas a encontrar en el paciente? Hipertensión arterial. Vas a encontrar hematuria. ¿Ya? Entonces, fácil para ti es el diagnóstico. Ah, caray, no tenía hipertensión. Cuando lo vi, no tenía hipertensión, era 120/80. Y después ves que el paciente tiene hipertensión. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ha conllevado de que el paciente tenga glomerulonefritis secundario a complejos inmunológicos y te lesionó y por eso es la hipertensión. ¿Ya? Gracias, doctor. Ahora sí me Ahora aclaró. entiendes mejor. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Quién pregunta más? Me encanta, así podríamos pasar toda la noche. Y les voy a invitar un api con pasteles más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Para el día de mañana vamos a ver. Entonces han visto ya valvulopatías, han visto miocardiopatías, han visto endocarditis. Pericarditis les da el doctor... ¿Cómo se llama? El doctor... ¿Qué? Arandia, ¿no? Sí, les da pericarditis y taponamiento pericárdico, él les da. ¿Ya? Entonces, mañana ya hemos visto endocarditis, mañana vamos a ver hipertensión arterial. ¿Ya? Entonces, estudian, por favor, para mañana. Sí, doctor. Está bien, Que tengan buenas noches. Doctor, gracias. Y nos vemos Gracias, mañana. doctor. Hasta luego, buenas noches. Hasta Buenas mañana, noches, doctor. doctor. Gracias. Hasta luego. Luego, doctor, gracias.